Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hacía mucho que, siempre digo lo mismo, ¿no? Hacía mucho que no subía uno, porque bueno, los videos entre sí están teniendo una distancia muy grande. Pero bueno, espero que pronto se acorte y suba videos más seguido. Hace algunos meses yo subí al canal eh, un video que hablaba sobre el contexto para la Ilíada, y en ese mismo video, en realidad un podcast, había prometido que iba a hacer un análisis del texto de la Ilíada, del poema, en el que se iba a dividir en dos partes. Primero, lo que vuelvo a hacer este caso, vamos a hablar de los cantos 1 al 12, ya entrando eh, de manera directa al poema. Y después en un siguiente video, espero que no sea tan, tan lejano, del canto 13 al final, al 24. Bueno, así que antes de ver este video les recomiendo, en realidad antes de escucharlo les recomiendo que vayan al canal y vean el que se llama Contexto para la Ilíada, ¿no? Que ahí analizamos desde afuera, ¿no? Desde el entorno del poema, algunas características de él, para ya directamente entrar ahora acá y analizar directamente el poema, y leyendo algunas citas, ¿no? Y bueno, explicando un poco, ¿no? Porque lo que a mí me parece las ideas más centrales. Es un texto, un poema muy largo, y hacer un análisis completo, primero que no me da la cabeza, no me da el tiempo y es prácticamente imposible. Así que yo lo que voy a hacer es hacer, bueno, un análisis resumido, ¿no? De lo que me parece más importante de este texto, que como decía en el audio, en el video anterior, me parece que como para empezar a estudiar literatura es el texto más importante, porque es el inicio de la literatura occidental, digamos. Así que bueno, vamos a empezar nombrando, nombrando las ideas principales de cada canto, haciendo una especie de resumen, resaltando los temas de cada canto y haciendo un pequeño análisis que, como decía recién, va a ser superficial, ¿no? Para no hacerlo tan largo. Y bueno, lo que yo me he notado son las ideas principales de cada canto, como para empezar a entender. Y lo que quiero hacer con este audio o video es dejarles algunas herramientas para que ustedes, cuando lo lean, tengan herramientas y recursos para entenderlo mejor. De eso se trata. Así que bueno, empezamos con el canto 1. El canto 1, vamos a ir poniéndoles nombres, ¿no? Que en realidad son los nombres de la traducción que yo tengo. A cada canto, así que el primero, la peste y la cólera. Y como para arrancar, vamos a leer las primeras líneas, ¿no? Que siempre las primeras líneas de un texto literario, más de un poema, son las más importantes, y más en este. Las líneas dicen así: canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquileo, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquileo. Esas son las primeras líneas del poema de Homero, la Ilíada. Y bueno, tomando esta primera parte, podemos decir tres cosas de esto que leímos recién. La primera es que acá el Aeda, Homero, nos anticipa el tema central de la obra. Yo en el video anterior les había aclarado que el tema central no era la guerra de Troya, sino que la guerra era lo que estructuraba la Ilíada, ¿no? Que bueno, en este caso el tema central de la obra es la cólera de Aquiles, ¿no? La cólera funesta. Entonces lo relacionamos a la desmesura y la ibris, ¿no? Y bueno, todas las consecuencias que va a, a llevar, digamos, la cólera de Aquiles, ¿no? Por no querer presentarse a la batalla. Segundo, muy importante, el Aeda presenta al personaje
dice, canta odiosas, la cólera del Pelida Aquileo. O sea, que está presentando al personaje a través de su linaje. El Pelida quiere decir el hijo de Peleo, en este caso. Así que bueno, una de las cosas importantes a tener en cuenta en el poema que van a estar presentes a lo largo de él es el tema de la genealogía, ¿no? Eh, de dónde venía cada personaje o hijo de quién era muy importante para la cultura de los griegos. Y como tercer punto, yo les había también, por eso les recomiendo que vayan al video primero del contexto, yo se los voy a dejar en la descripción, el link, o si no lo buscan en el canal. Habíamos hablado del tema del destino y el recurso que usa Homero, que es la prolepsis, ¿no? Que es adelantar el texto. Bueno, entonces estas primeras líneas ya nos adelantan las consecuencias, ¿no? Como les decía recién, de que tiene este enojo, esta cólera funesta relacionada a las ibris, a la desmesura. Entonces, con una prolepsis nos dice, precipitó al Hades muchas almas valerosas. Es lo que vamos a ver a lo largo de todo el poema. Y bueno, lo vincula a fuerzas superiores, ¿no? Cumplíase la voluntad de Zeus. Vamos a ver que en el poema el rol que tienen los dioses es muy importante, ya sea dentro o por fuera de la batalla. Bueno, otra cosa importante para tener en cuenta es que el tema de las musas, ¿no? Que Homero se encomienda a una divinidad, a una musa, para cantar esta epopeya. Por eso dice canta odiosa. Es como que la Edda sería una especie de instrumento por el cual las diosas están cantando a través de él. Los temas principales de este primer canto son la peste de Apolo sobre el campamento aqueo, que si bien, bueno, recuerdan, eh, Agamenón había secuestrado a Criseida, no me salía. Y bueno, entonces el Crises, que es el sacerdote de Apolo, la piden que se la devuelvan. Y como él no la quiere devolver, entonces Apolo lanza una especie de peste, que sería unas flechas, metafóricamente, sobre el campamento. Y bueno, todo el desenlace que esto conlleva. Entonces, bueno, como al final Agamenón va a tener que devolver a Criseida, toma como botín a Briseida, que era digamos, la secuestrada de Aquiles, por así decirlo. Entonces, bueno, a partir de esto, Aquiles se resiste a pelear. Y en la primera parte de la Ilíada vamos a ver una batalla que se lleva a cabo sin la presencia del mejor. El mejor es Aquiles. Luego, otro de los temas importantes es que Tetis se presenta a Zeus para que le devuelva el honor a su hijo, aquel que no estaba batallando, y causarle mal a los aqueos para que noten la importancia de Aquiles en la batalla. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño análisis del canto 1. El poema, yo lo había ya mencionado, empieza in media res, es un término latino. Comienza in media res, ¿qué quiere decir esto? Que comienza en el medio de las cosas ya. Los acontecimientos ya se estaban llevando a cabo. Recuerdan que habíamos comentado que la guerra de Troya narra 51 días del noveno año, que duró 10 la guerra en realidad. Entonces estamos comenzando la Ilíada. En medio de ya la batalla ya estaba muy avanzada. Por eso el texto de la Ilíada no se trata sobre la guerra, se trata sobre la cólera de Aquiles, que empieza acá. El contexto de esta batalla, yo también lo había mencionado, es entre los años 1400 y 900, o sea, el contexto de esto, entre los 1400 y 900 a.C., donde se llevaron a cabo catástrofes, batallas en el mar Egeo, que sería entre las civilizaciones micénicas y las invasiones bárbaras. Siguiendo con el análisis de las primeras líneas, hay que ver acá, depende de la traducción que tengan, pero en algunas traducciones, en algunas versiones dice, pone, o sea, el objeto directo por delante. ¿Esto qué quiere decir? Que
la traducción va a decir: la cólera canta, oh diosa de Aquiles, etc. Acá, en este sentido, Homero pone el objeto directo, que es la cólera, lo pone por delante, ¿no? Para adelantar lo que va a contar. Entonces, formalmente, en griego en realidad, que es el texto original, comienza como una hipérbaton. Una hipérbaton es un recurso literario que consiste en alterar el orden de las palabras. Entonces, en el texto original, en griego, la cólera está al principio. Entonces esto nos dice que, bueno, es el tema central de la obra. Lo que mencionábamos antes también es el tema de la genealogía. Por eso se le dice a Aquiles el Pelida, el hijo de Peleo. Y otro ejemplo puede ser a Agamenón, Atrida se le dice, por ser el hijo de Atreo. Y esto, bueno, destaca la importancia de la genealogía en la cultura griega, ya que es un motivo de orgullo, ¿no? Otro dato que nos da Homero acá, en esta primera línea, es cuando nos dice el rey de hombres o soberano de hombres, refiriéndonos a Agamenón en la Atrida. Es decir, que es alguien que tiene poder. ¿Por qué? Porque es alguien capaz de gobernar a una gran cantidad de hombres. Y a Aquiles le dice el divino, porque recuerdan que, bueno, es hijo de Peleo, pero también es hijo de Tetis, que era una diosa. Por lo tanto, Aquiles va a tener estos rasgos. Siguiendo con el análisis, este canto se centra también en las acciones y motivaciones de los dioses, ¿no? La participación. En este caso, la intervención del dios Apolo para lanzar la peste, que serían, lanza unas flechas, por decirlo metafóricamente, sobre el campamento aqueo. Es decir, que los dioses afectan a los mortales de manera personal e interna. Otra cuestión interesante es la situación de Briseida y Criseida, ¿no? Que eran las rehenes de los aqueos. Y nos muestra, en este caso hacemos un análisis, o sea, nos muestra el rol que tienen las mujeres en la antigua Grecia, ¿no? Como si fueran commodities, por decirlo de alguna manera. Son intercambiables y tienen valor económico. ¿Y esto cómo se resuelve? Se resuelve en la asamblea, donde los héroes se reúnen en una especie de ágora, que eran las plazas en las ciudades-estados donde se reunían los ciudadanos para debatir cuestiones, y también era el centro comercial. Con respecto al conflicto entre Aquiles y Agamenón por sus botines, Criseida y Briseida, acá hago la primera cita. Las citas son importantes porque estamos haciendo un análisis sobre extractos del texto, ¿no? Y como para hacerlo sobre algo que leemos directamente de él. Acá cito: aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostienen mis manos, tu recompensa al hacerse el reparto es mucho mayor. Y yo vuelvo a mis naves, teniéndola pequeña, aunque grata, después de haberme cansado en el combate. Es decir, que Agamenón se está llevando el mejor botín, por decirlo de alguna manera, sin hacer nada, y Aquiles se está llevando el botín más pequeño, ¿no? Y a pesar de él haberse cansado en el combate y haber estado batallando. Y esto nos lleva a un análisis muy actual, es lo que ocurre hoy en día. Que quiere decir que los líderes, los políticos en este caso, se llevan las mejores recompensas, y el ciudadano está destinado a trabajar para sobrevivir, para llevarse lo más chiquito. Así que fíjense cómo ya desde un texto tan antiguo podemos hacer una relación con lo que pasa hoy, ¿no? El político de turno siempre se llena los bolsillos, se lleva las mejores recompensas, y el que tiene que dar la cara en el campo de batalla siempre se lleva lo más chico, lo peor. Eso como para decir algo del canto 1. Me parece, bueno, lo que comentamos lo más importante. Después hay un montón de cosas más. Canto 2. Sueño de Agamenón y catálogo de aliados. Muy bueno este canto. Los temas son el sueño de Agamenón, o sea, lo que pasa en el canto. En el sueño, una figura con la forma de Néstor lo persuade, diciéndole que si ataca a Troya puede tomarla.
Entonces se reúne con los hombres. Homero se encomienda a las musas para que lo ayuden a mencionar a los reyes y ejércitos que fueron a la batalla. Acá se da el catálogo de naves. Homero dice que el mejor de los hombres en ausencia de Aquiles, por la pelea con Agamenón, es Ajax Telamonio. Después, bueno, Homero también realiza un catálogo de los troyanos y sus aliados. Este es por ahí el canto más tedioso de leer. Sobre todo al final cuando se da esta mención a a los guerreros, reyes que iban a la batalla, de dónde venían, su familia, su genealogía. Es por ahí algo tedioso, pero bueno, tiene sus cosas importantes que ahora los vamos a ver. Con respecto al análisis del canto 2, vamos a mencionar algunas cuestiones. Acá se destaca el rol de los consejeros, ¿no? Recuerdan que yo les había mencionado en el audio anterior, en el video anterior, las cuestiones de Néstor como quien tenía la Sofía y la Sofrosine, por lo tanto se acudía a su consejo. Pero también va a aparecer Odiseo, ¿no? Odiseo, que luego va a ser el protagonista principal de la Odisea. Bueno, estos dos personajes, a partir de sus discursos, mantienen a los ejércitos en rumbo, ¿no? Y luego, para mantener las filas y que los soldados no se retiren, se acude al discurso de Néstor. Esto importante, el tema de la retórica, ¿no? Que ya bueno, después sería tocada por no me sale, los pensadores griegos más importantes. El tema de la retórica como herramienta para movilizar a las multitudes. Con respecto a la enumeración de las tropas, por parte de Homero resulta tedioso, ¿no? Para el lector, quizás cuando lean la obra, o si ya la han leído, me darán la razón. Es muy tedioso y por ahí uno lo salta eso. Porque son muchas páginas de nombres y nombres. Pero bueno, esto, ¿qué sucede? Homero le da un aspecto de similitud, de verosimilitud, perdón, al texto, al nombrarlo de manera tan real, ¿no? Como si fuese una lista de las personas que fueron a una guerra. Es muy interesante. Entonces, bueno, quien leía la obra en esa época se habrá sentido orgulloso y conmovido al escuchar los nombres de sus ciudades, a sus reyes y líderes, ¿no? Quienes eran quienes habían acudido a la batalla. Obviamente es todo real, ¿no? Lo que sucedía. Y bueno, a quien le tocaba leer es como pasa ahora, ¿no? Si leemos un texto que fue o de una guerra que fue hace poco en cierto lugar, y nombran a algún familiar, nos vamos a sentir orgullosos de que haya ido. Es como para decirlo, para entenderlo de esa manera. Entonces hacemos una cita que Homero dice: a la muchedumbre no podría enumerarla ni nombrarla, aunque tuviera 10 lenguas y 10 bocas, y aunque mi voz fuese infatigable y mi corazón de bronce, ¿no? Es como que nos está diciendo que está haciendo un resumen de los miles y cientos de miles de guerreros que fueron a la guerra. Bueno, haciendo un resumen de estos primeros dos cantos, se destaca algo muy importante que, si leemos atentamente, nos va a llamar la atención, que es el uso de los epítetos. Atención con esto, que son una especie de etiquetas que van acompañadas de los nombres, ¿no? Van antes de los nombres. Entonces esto tiene dos funciones. Los epítetos rellenan los versos y se acoplan a la métrica poética, que es el hexámetro dactílico, como habíamos visto. Entonces rellena. Y también facilita la memorización. Por ejemplo, a Aquiles le dicen el de los pies ligeros. Y bueno, eso facilita la memorización. Y no es que resulte aburrido. Hay que tener en cuenta que la Ilíada tiene un origen oral y se memorizaba. Se memorizaba y se repetía de manera oral por los siglos que seguían. Entonces, bueno, los epítetos son esta especie de etiquetas que van acompañadas de los nombres. Sirven para rellenar los versos, acoplarse a la métrica y para facilitar la memorización. Un ejemplo, Aquiles, el de los pies ligeros. Canto 3.
Esto lo vamos a llamar juramentos y duelo entre Paris y Menelao. Los temas de este canto, o el resumen, sería que Paris desafía a un duelo individual a cualquier guerrero. ¿No? Paris, quien había secuestrado a Helena, el príncipe de Troya además. Entonces Menelao, que era el marido supuestamente de Helena, y el hermano del príncipe de la comarca, salta de su carro. Entonces cuando Paris ve que un guerrero tan fuerte como Menelao salta, digamos, él había desafiado a alguien, retrocede Paris, ¿no? Porque le da miedo. Y su hermano Héctor lo reprende. Héctor es el hermano de Paris. Lo reprende, dice que no sea cobarde, que no sea apichone. Y bueno, finalmente decide luchar. Entonces se le pide a los ejércitos que se detengan. Y el ganador se llevará a Helena y un gran tesoro. Es decir, que todo el conflicto podía parar y se podía resolver por una batalla individual. El que gana se llevaba a Helena, que era uno de los motivos por los que se había invadido Troya. Recuerden que no es el único. Hay también algunos intereses económicos, geográficos. Entonces Héctor se para en el medio de los ejércitos y le pide a ambos que bajen sus armas, que no habrá más derramamiento de sangre, que no habrá más batalla grupal. Y bueno, Menelao le pide a ambos ejércitos que hagan sacrificios a sus dioses con Príamo como testigo, Príamo el rey de Troya, para sellar el juramento que pondrá fin a la guerra. Por eso lo llamamos juramentos y duelo entre Paris y Menelao. Entonces bueno, comienza la batalla. Estoy haciendo un resumen muy por arriba, ¿no? Comienza la batalla, es muy interesante igual. Paris es el primero que arroja la lanza, la cual se tuerce pero no logra hacer daño. Luego Menelao arroja y Paris esquiva, ¿no? Por poco. Acá se dará una idea que los guerreros de esa mitología llevaban el escudo, llevaban la espada, pero también llevaban una lanza. Y generalmente las batallas empezaban lanzándose la lanza. Luego de que lanzaban la lanza y si no pasaba nada, sacaban la espada, ¿no? Como pasa en la película Gladiador, por ejemplo. Así que bueno, saca su espada Menelao. Y... No, perdón. Primero Paris saca su espada y se rompe al atacarlo a Menelao. Así que lo agarra del casco, lo arrastra hasta las líneas aqueas, ya vencido Paris. Y en ese momento interviene Afrodita. Interviene Afrodita en la batalla, que es la madre, Afrodita, para salvarlo, ¿no? Así que lo lleva a la habitación de Helena, donde esta la reprocha por su cobardía. O sea, muy, muy cobarde, estaba mal visto eso, de la cobardía en la batalla. Y el análisis que hacemos desde el canto 3, finalizando ya el resumen, tenemos algunas cuestiones importantes acá. Se presenta a Paris con una prosopografía. ¿Qué quiere decir una prosopografía? Los invito a leer el diccionario de figuras retóricas. Es una figura retórica que tiene la función de hacer descripciones físicas y externas de un personaje. La cita que yo saqué dice: cuando ya estaban cerca avanzando unos con los otros, de la primera línea de los troyanos se destacó el deiforme Alejandro. El deiforme nos da una idea de la belleza física y de la aptitud para portar las armas. Con una piel de leopardo en los hombros, el tortuoso arco y la espada, y con 2 lanzas encastradas de bronce, que blandía, desafiaba a todos los paladines de los argivos a luchar hombre contra hombre en atroz lid. Así que bueno, esta prosopografía describiendo el aspecto externo de Paris. Sin embargo, algo rompe la ilusión, porque de entre la línea aquea salta Menelao como un león, digamos, ya citando, seguro de cobrarse venganza del culpable. Al verlo, el deiforme Alejandro aparecer delante de las líneas, su corazón se aturdió de espanto y se replegó a la turba de los compañeros para eludir la parca. La parca es la muerte.
Por eso no decimos que se rompe con esta ilusión de la belleza física, de las aptitudes, de Paris cuando salta Menelao, perfecto Homero acá como un león lo describe, y no se llena de temor. Ahí es cuando lo reprende su hermano Héctor. La cobardía de Paris se contrasta con la valentía de Héctor, su hermano, y el resto de los líderes aqueos que eran todos muy valientes. La figura, como decía antes, es repudiable de un guerrero así cobarde, ¿no? Y digamos, esto se ve cuando, mientras los guerreros mueren en la batalla por culpa de Helena, ¿no? El príncipe se acuesta con ella, ¿no? Y encima abandona el campo de batalla. Este episodio también nos presenta, bueno, ya lo nombré, a quienes será uno de los, creo que uno de los 2 o 3 principales protagonistas de la obra, ¿no? Que es Héctor. Esta vez lo hace con una etopeya, que a diferencia de la prosopografía, esta figura retórica tiene la función de darnos las descripciones morales o del carácter de los personajes, ¿no? Así que bueno, aparece Héctor y hace una descripción moral de su hermano. Cito: calamidad de Paris, presumido, mujeriego y mirón. Ojalá no hubieras llegado a nacer o hubieras muerto célibe. Esto le dice el hermano de Héctor a Paris. Incluso eso hubiera preferido, y mucho más hubiera valido, antes que volverte así afrenta y oprobio de los demás. Enorme calamidad para tu padre, tu ciudad y todo tu pueblo. Irrisión para los enemigos y escarnio para ti mismo. ¿No quieres aguardar a pie firme a Menelao, caro a Ares? Así verás cómo es el hombre cuya lozana esposa tienes. No te socorrerán la cítara ni los dones de Afrodita, ni la melena ni la galanura, cuando te revuelques en el polvo, ¿no? Estas palabras que le dedica Héctor a su hermano Paris surgen en efecto, y así es como decide finalmente enfrentarse a Menelao. Y bueno, después todo lo que sucede, que a punto de perder la batalla es rescatado por su madre Afrodita y es llevado junto con Helena, que después le recrimina, ¿no? Siguiendo con las presentaciones de los personajes y esto de la prosopografía y la etopeya, habíamos hablado de Ajax. Lo describe como aqueo noble y alto, cuya cabeza y anchos hombros sobresalen entre los argivos. Y de quien Helena dirá también: ese es el monstruo allante, baluarte de los aqueos. De Odiseo, Helena también dirá: ese otro es el Laertíada. ¿Se acuerdan esto de la genealogía, no? Quiere decir hijo de Laertes en este caso. El muy ingenioso Odiseo, que es Ulises, que se crió en el país de Ítaca, aunque es muy pedregosa. Es experto en toda clase de engaños y sagaces artimañas. Acá nos adelantamos al texto que sigue, que es la Odisea. Que bueno, nosotros hablamos del héroe, ¿no? Que es alguien reconocido por sus hazañas dentro del campo de batalla. Así que, bueno, y como también decía antes, es bueno el tema de la retórica, cuando tocábamos el tema del consejo, de la palabra, del convencimiento. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Helena dice: es experto en toda clase de engaños y sagaces artimañas. Quiere decir que Odiseo no solamente es bueno en la batalla, sino en el arte de la palabra, del engaño y la persuasión. Canto 4. Violación de los juramentos y revista de las tropas. Los temas. Los dioses se reúnen en consejo o asamblea en el monte Olimpo y observan los acontecimientos de la guerra de Troya. Zeus le ordena a Atenea que vaya al campo de batalla a provocar que los troyanos rompan su juramento y ataquen los aqueos. Se metamorfosea, es decir, Atenea se metamorfosea, ¿qué quiere decir? Que se cambia la apariencia, se metamorfosea en un soldado troyano e induce a Pándaro a lanzar una flecha a Menelao. Atenea también interviene en esto y desvía la flecha, por lo que se produce un roce, ¿no?
Agamenón ve la situación y se enfurece porque los troyanos rompieron el juramento del canto anterior, del cese al fuego, digamos. Los ejércitos se preparan para volver nuevamente a la batalla, digamos, después de esto, ¿no? Se termina el pacto de no agresión. Acá se destacan en la batalla Antíloco y Ajax Telamonio, que ya lo habíamos nombrado, como que era como el mejor de los aqueos. Y este, bueno, va a producir muertes rápidas y graves. El análisis del canto 4, breve lo hacemos. Siguiendo con el análisis del canto 3, digamos que como que los dioses son los únicos que se complacen del conflicto, ¿no? Nadie, quienes están participando en la batalla, saca nada bueno de esto. Los únicos son los dioses, ¿no? Sus intereses. Ellos eligen a sus favoritos, no le dan mucha importancia a la vida humana tampoco. Y acá podemos hacer una separación de los dioses, que son grandes protagonistas de este canto. Entonces los separamos ya entre los dos bandos. Hera, esposa de Zeus, Atenea y Poseidón son los que apoyan la causa de los aqueos. Mientras que Afrodita, Apolo y Ares, el dios de la guerra, están con los troyanos. Zeus es como el presidente, no como presidente, como que preside, mejor dicho, y hace intermediario entre ambas facciones, ¿no? Que está como juez, digamos. Su participación determina la victoria o derrota de cada bando, ¿no? Digamos, por más que haya varios dioses en cada bando, es como que él determina quién va a ganar o quién va a perder. Y entonces en el transcurso de lo que va a venir, vamos a ver que va a apoyar más a los troyanos. Entonces esto nos quiere decir que la voluntad divina, esto también tiene que ver con la religión en ese sentido, se impone sobre la voluntad y los deseos humanos. Vamos al canto 5. Bueno, llevamos 30 minutos, pero bueno, falta bastante, ¿no? El canto 5 es muy interesante. Acá se da la gesta de Diomedes. Diomedes es uno de los aqueos. La aristía de Diomedes se va a dar. ¿Qué es la aristía? Es un término griego también. Es una acción descomunal que va a estar asistida por algún dios. Entonces vamos a ver de qué se trata la aristía de Diomedes. Porque los temas principales de este canto 5 van a ser: Atenea le da a Diomedes una fuerza descomunal para que se presente en la batalla. Atenea también lo que va a hacer es persuadir a Ares para que no intervenga. Recordemos que Ares está con los troyanos. Para que no intervenga y los hombres luchen solos, ¿no? Acá se hacen, bueno, las primeras descripciones de la batalla sin Aquiles. Y bueno, va a empezar la aristía de Diomedes, ¿no? Que es esa acción descomunal que va a producir en la batalla. Va a ser un desastre Diomedes en la batalla. Primero ataca a Eneas. Eneas, ya adelanto, va a ser el personaje principal de la Eneida, ya pasando a la cultura romana, en ese poema de Virgilio. Bueno, lo ataca y entonces, bueno, interviene Afrodita para salvarlo, ¿no? ¿Y qué es lo interesante acá? Que Diomedes va a atacar a Afrodita, ¿no? Y la hiere, la ataca en la palma de su mano y la hiere, ¿no? Y bueno, lo suelta Eneas. Entonces interviene Apolo para salvarlo. Y bueno, también vuelve a Afrodita, se salva, ¿no? Gracias a la intervención de Apolo. Y es aconsejada por Zeus para que no vuelva al campo de batalla. Fíjense que la aristía de Diomedes, es decir, esa acción descomunal, lleva a que hiera a un dios, cuando eso es prácticamente algo imposible por un humano. El análisis que hacemos entonces de este canto comienza con una bella prosopografía de Diomedes, donde Atenea hizo que de su tremolante penacho, recordemos que Atenea es la que le da el poder a Diomedes en este caso, donde Atenea, y cito, hizo que de su tremolante penacho y de su escudo surgiese una llama inextinguible.
semejante a una estrella otoñal que luce y resplandece sobre el océano. Tal el fuego surgía de la cabeza y de los hombros del guerrero. Es muy interesante esta cita, ¿no? ¿Por qué? Porque si leemos el pasaje connotativamente, vamos a distinguir que la Edda, al expresar los términos llama, fuego, nos da la idea del valor que emergió de Diomedes para presentarse al campo de batalla y completar su aristía, ¿no? Su acción descomunal. La símil, recuerdan que es la comparación con la estrella, nos da la sensación que esa estrella brillaba en el campo de batalla, ¿no? Una estrella que resplandece sobre el océano, dice Homero. Y también atención con el adjetivo inextinguible. Eso nos hace una pregunta: ¿acaso será que el guerrero es invencible? Y bueno, eso con respecto a la aristía de Diomedes, ¿no? Todo ese pasaje nos está diciendo todo eso. Bueno, a pesar de la ayuda divina, tengamos claro que ni Diomedes se acerca a la fuerza que tiene el Pelida Aquiles. Esto lo advierto ya. Pese a haber causado mucho desastre, inspirado por Atenea, el hecho de que Aquiles no esté en el campo de batalla significa una pérdida muy grande para los aqueos. Así que ni siquiera Diomedes puede. Aunque en la Ilíada, bueno, un solo hombre puede ser más importante y tener más fuerza que un ejército entero, que es como en este caso Diomedes ayudado de la diosa, ¿no? Que bueno, más adelante va a suceder lo mismo, pero del otro lado. Héctor asistido por Aquiles. ¿Y esto qué quiere decir? Que el individualismo ponemos en el centro en este caso, en este análisis que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Que en la batalla los ejércitos triunfan o fracasan dependiendo de participaciones individuales de los guerreros. En este caso, en este canto, va a ser una clara victoria momentánea gracias a Diomedes, y más adelante sucederá lo mismo pero con Héctor, ¿no? Que va a llevar al triunfo momentáneo de... ¿Por qué digo momentáneo? ¿No? Obviamente, porque no termina todo ahí por parte de Héctor. Homero sigue resaltando este aspecto individual, esta fuerza individual, cuando por ejemplo en este caso cuando Diomedes hiere a Eneas, que ya había mencionado antes, lanzando en una roca gigante. ¿Y cómo resalta Homero esto individual? Bueno, con una cita que vamos a leer. Una gran piedra que dos de los hombres actuales no podrían llevar y que él manejaba fácilmente, ¿no? Refiriéndose a la fuerza sobrenatural de Diomedes, ¿no? ¿Y qué nos quiere decir esto? Si nos ubicamos en la actualidad de enunciación de Homero, o sea, en ese momento de Homero, se está haciendo referencia a que los guerreros del pasado eran mucho más fuertes, más heroicos que lo de la época. La época en que se estaba leyendo el texto. O sea, que hasta podían luchar solos y quizás ganar contra los dioses incluso. Siguiendo con el análisis de este canto, tiene muchas cosas, ¿no? El canto 5. Vamos a enumerar algunas más. En este canto, donde es interesante porque se describen las batallas y las muertes, ¿no? Es muy bueno este canto, muy interesante. Se describen la batalla y las muertes. Entonces Homero en este caso utiliza los sentidos del lector. ¿Qué quiere decir? Que Homero nos abre a los sentidos de la visión, de la audición, ¿no? Del tacto también. O sea, nos deja inmerso gracias a estas descripciones que hace. Por ejemplo, diciendo una descripción de la batalla. Mató a un guerrero cada jefe. Primero fue el rey Agamenón, precipitando de su carro al gran Odio, jefe de los alisones. Como este huyera, le clavó la pica en medio de la espalda y le atravesó el pecho, y las armas de Odio resonaron con la caída, ¿no? En este caso, bueno, uno se imagina cuando resonaron las armas, se lo imagina y es como que lo escucha en la mente, ¿no? El sentido de la audición despierta.
y bueno, el de la visión también, ¿no? Cuando le dice le atravesó el pecho. Otra cita dice, y el ilustre Fílida, que es otro personaje, acercándose a él, le alcanzó con su afilada pica detrás de la cabeza. Fíjense qué interesante estas descripciones, ¿no? Qué reales. Y a través de los dientes el bronce le cortó la lengua y cayó él en el polvo mordiendo el frío bronce, ¿no? Acá también el sentido del tacto, ¿no? Cuando dice mordiendo el frío bronce. Uno que lee atentamente se imagina estas cosas. Después con respecto a la Aristía de Diomedes, podemos decir otra cita. Del Tidida no habrías reconocido en qué bando se encontraba. Volviendo también, ¿no? a lo de la Aristía de Diomedes, ¿no? Y lo que generó su participación. Del Tidida no habrías reconocido en qué bando se encontraba. Si trababa combate de parte de los troyanos o de los aqueos, pues recorría el llano enardecido, semejante al desbordado río torrencial que con sus rápidos desbarata la zanja de tierra. Una especie de símil esto, ¿no? Así se atropellaban bajo el Tidida los densos batallones de troyanos, que, a pesar de su número, no resistían el ataque. Luego de ser herido por una flecha y arrancarle de su hombre, comienza una matanza descomunal. Ya antes anhelaba en su ánimo luchar contra los troyanos, mas entonces una furia triplicada lo invadió. Esto nos lleva a decir que Diomedes lo confunde con un dios, ya que, bueno, hiere a Afrodita y hiere a Ares también. Dice, desgarró su bella piel y luego arrancó la lanza, y bramó el broncíneo Ares, con un alarido como el que profieren 9000 o 10.000 hombres en el combate, cuando traban marcial disputa. El temblor sobrecogió a aqueos y troyanos, presas del miedo. Con tal potencia bramó Ares, insaciable de combate. Es decir que, bueno, Diomedes por su acción descomunal, ¿no? Por la Aristía, que es el tema de este canto, ¿qué podemos decir? Que ya está. Ya es dueño de la Cleos, de la fama, ya se condecora como un héroe ya con esto que hizo Diomedes, ¿no? Y bueno, ayudando también a sus tropas. Muy, muy interesante este canto. Vamos al 6. Héctor y Andrómaca. Los temas. O el resumen. Ante el avance en la batalla de las tropas aqueas, Heleno, hijo de Príamo, le pide a Héctor que regrese a la ciudad y reúna a las mujeres mayores de la nobleza para realizar un sacrificio especial para Atenas. Para que detenga a Diomedes, ¿no? Quien está haciendo la masacre, y se apiade de los troyanos. Ateneas no accede. Glauco se encuentra con Diomedes en el campo de batalla. Este le pregunta quién es, y al descubrir su genealogía, atento con la genealogía, se da cuenta de que sus familias eran allegadas. Entonces, ¿qué sucede? Deciden hacer un pacto de amistad, de no atacarse. Intercambian armas de bronce por oro. Las de oro valen más, pero bueno, las de bronce que adquiere Glauco son más fuertes, por lo tanto saldrá ganando en este intercambio. Al regresar Héctor a la ciudad, las mujeres preguntan por sus maridos, por sus hijos, familiares y amigos. El héroe Héctor le responde que recen. Va a su casa a buscar a su esposa y no la encuentra. Después la encuentra junto a su hijo en las puertas de Ceas. Vamos al análisis de este canto. En este canto, como venimos del anterior, Homero realiza la descripción de las matanzas, ¿no? Que es lo más interesante del canto anterior. Pero bueno, también este canto tiene algo de sentimental, ¿no? Después de venir allá arriba, ¿no? Con las matanzas, con las muertes muy despiadadas, este canto tiene algo sentimental, entonces es como que Homero baja un poco la tensión, ¿no? Muy, muy interesante cómo nos va llevando en este viaje de la cólera de Aquiles, ¿no? Que bueno, es el centro del poema. Luego de realizarse la descripción de las matanzas, vamos a resaltar algo de los caracteres íntimos de los personajes, ¿no? Por ejemplo, cito: Diomedes, bueno para el grito de guerra, mató a Axilo el Teutranida, que, abastado de bienes,
moraba en la bien construida Arisbe, y era muy amigo de los hombres, porque en su casa, situada cerca del camino, a todos les daba hospitalidad. Entonces acá empezamos a ver que detrás de cada muerte, o sea, que si bien para los dioses era un número más, Homero nos está diciendo, paren, acá detrás de cada uno hay una historia que contar, ¿no? Entonces uno cuando descubre eso, va, bueno, empieza como a serenarse un poco, ¿no? Y empieza a tomar un aspecto de sentimiento por los personajes. Glauco y Diomedes también encarnan los valores de la amabilidad y la hospitalidad, ¿no? Se acuerdan la hospitalidad, la cenía, que yo les había comentado en el video anterior, que esto de recibir, ¿no? De dar hospitalidad, algo muy característico en los griegos y que llega hasta hoy en día. Obviamente cuando uno recibe a alguien en su casa, trata de recibirlo de la mejor manera, ¿no? Y brindarle las mayores comodidades posibles. Bueno, esto en Grecia era así. Estos dos personajes, Glauco y Diomedes, encarnan los valores de la amabilidad, la hospitalidad, ya que las familias de ellos eran amigos, así que bueno, hacen el pacto de no agresión. Entonces cito: troquemos la armadura, a fin de que sepan todos que de ser huéspedes paternos nos gloriamos. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la violencia, volviendo a lo que yo les decía de los sentimientos en este caso, de este canto, en medio de la violencia de la guerra también hay lugar, ¿no? Para la amistad, para la compasión, tenemos familias que son amigas, así que bueno, no troquemos las armaduras, dice. Siguiendo con el aspecto sentimental, Andrómaca se lamenta por Héctor, y presagia que morirá y que Troya caerá, ¿no? Y bueno, esto de los presagios y también del recurso de Homero de la prolepsis, ¿no? De adelantarnos y de ir mostrándonos el destino, ¿no? Que el destino era algo que hasta los dioses mismos respetaban, que los dioses ni siquiera ellos podían cambiar. Entonces bueno, acá vemos a una Andrómaca conmovida, que se lamenta, y esto bueno, también conmueve al lector, ¿no? Por eso hablamos de un canto más por abajo, no más sentimental. Luego algo adicional con respecto a Heleno, que es hermano gemelo de Casandra. Cuenta el mito que cuando eran niños sus padres los encontraron durmiendo en el templo de Apolo mientras una serpiente le lamía los oídos. Entonces, ¿qué sucede? A partir de allí ellos fueron dotados con el don de la adivinación. Acá, bueno, en el video anterior habíamos comentado algunos mitos, y bueno, el texto también tiene obviamente su parte mitológica, como habíamos dicho. Años más tarde, estos dos hermanos, por negarse a entregarse a Apolo, a Casandra se le quitaría el don, ¿no? El don de la adivinación. Entonces, ¿qué sucede? Seguiría profetizando, pero nadie le creería a ella. Y esto nos da lugar a leer de forma metafórica el mito. Porque, digamos, ¿qué tomamos de acá? Que no resulta creíble la palabra de la mujer en una sociedad supuestamente gobernada por hombres. Pero también el mito advierte que el rol femenino debe ser tenido en cuenta, porque su palabra puede ser también importante. Ojo con esto. ¿Cómo demostrará Casandra en el final de la Ilíada? Bueno, eso como para también de comentarles algo referido a este tema. Seguimos avanzando, vamos al canto 7. Este video se va a hacer un poquito largo, faltan algunos ya, pero bueno, quiero dejarlo ya en el canal. El canto 7 es el duelo entre Héctor y Áyax. Los temas, ¿cuáles son? Héctor y Alejandro, Paris, vuelven a la batalla. Luego de una discusión entre Apolo y Atenea, se propone que Héctor tenga una batalla individual. Se para en medio de ambos ejércitos y desafía a algún guerrero aqueo, ¿no? Más o menos parecido a lo que había hecho su hermano. El perdedor será despojado de sus armaduras, será un trofeo para el vencedor, pero se respetará su sepultura.
El elegido, ¿quién es? Ajax Telamonio, que yo les había comentado que era el guerrero más importante de los aqueos, sacando, o cuando no estuviese el pelida Aquiles. Comienza la batalla, Ajax parece estar tomando la delantera en ella, parece estar ganando, pero unos heraldos, unos mensajeros de Zeus detienen la batalla. Ambos ejércitos regresan a sus campamentos luego de que ambos héroes hayan intercambiado regalos. Esto también demuestra algunos de los principios y creencias griegas, también troyanas. Néstor el sabio propone que al día siguiente se detenga la batalla porque, o sea, venimos de un lapso de la batalla muy sangriento, que se detenga para poder cremar a los muertos, llevar las cenizas a sus familiares, así como construir murallas alrededor de las naves. Del otro lado, Príamo hace una propuesta similar. Entonces, interesante, ¿no? Acá el análisis, ¿por qué? Porque también, se deben respetar, con esto que digo, las reglas del Hades. ¿Cuáles son las reglas del Hades? El Hades es el infierno, donde iban las almas que morían. Porque antes, en la cultura esa no iban al cielo, iban al infierno. ¿Cuáles son las reglas? Darle importancia al descanso de los muertos, sobre todo si estos fueron muertos en el campo de batalla. Porque según la antigua creencia griega, los muertos eran cremados en una pira, ¿no? En una especie de hoguera. Los cuerpos tenían que ser enterrados debidamente para entrar en el inframundo. O sea, dejar un cuerpo a la deriva sin enterrar, a la deriva de los animales, era una falta de respeto individual y también a la tradición griega. Por eso es que Príamo hace esta propuesta junto con Néstor de decir que se detenga la batalla para poder cremar a los muertos y llevar las cenizas a sus familiares, ¿no? Todo un culto, toda una tradición de la antigua Grecia. Eso como principal de este canto, y que nos deja ese aprendizaje. Así pasamos rápidamente al canto 8, el cual el resumen es que Zeus advierte a los dioses que no tomen parte en la batalla de Troya. Cualquiera que lo haga será enviado al Tártaro, que en este caso era la parte más profunda del infierno, del Hades. Zeus ordena esto, ¿no? Que nadie intervenga. Zeus desde el monte Ida envía rayos que atemorizan y comienza a desfavorecer a los aqueos. Y acá es donde se empieza a inclinar la balanza a favor de los troyanos. Diomedes rescata a Néstor de una muerte segura a manos de Héctor. Aunque Héctor estaba por asesinar a Néstor, y lo rescata Diomedes, ¿no? Que previamente, como habíamos mencionado antes, es el protagonista de la Aristía. Agamenón suplica a Zeus para que lo ayude, ¿no? Porque los aqueos van en gran desventaja. Agamenón le pide a sus combatientes que no retrocedan, que sigan para adelante. Que un solo guerrero, en este caso Héctor, no puede hacerse con la victoria. Si no lo obedecen a Agamenón, él mismo prenderá fuego las naves. Zeus manda un águila, lo escucha. Los aqueos con este águila interpreta una señal y vuelven al campo de batalla. Aunque la batalla es favorable para Héctor y sus aliados. Al llegar la noche cesa el combate y el príncipe troyano decide acampar en el campo de batalla y prenden hogueras. Eso es lo que sucede en el canto 8. El análisis que hacemos de este canto es que acá se empieza a notar la diferencia. ¿Qué diferencia? O sea, si bien se empieza a equilibrar por parte de Zeus la balanza a favor de los troyanos, se empieza a sentir de alguna manera la ausencia de Aquiles, ¿no? Que Aquiles era el mejor de los aqueos. ¿Por qué? Porque los troyanos empiezan a llevar la delantera en la batalla. Luego, ¿qué sucede? Desaparece el alto al fuego. Los troyanos ya no desean terminar la guerra, sino ganarla. Y ya comienzan más aún a verse desfavorecidos los aqueos. Las naves aqueas simbolizan el futuro de la civilización griega. En este caso, su derrota hubiera significado el fin de la cultura, ¿no?
quizá un elemento importante en este canto, las naves aqueas. Imaginen si la derrota de los aqueos era llevada a cabo, hubiese significado el fin de una cultura. Esta situación también añade dramatismo y suspenso al poema. En este canto también se manifiesta el odio irracional de Hera y Atenea hacia Troya. Si bien en el poema no se hace tensión, el público ya conocía el motivo. ¿Cuál era el motivo? El mito que contamos en el video pasado. Que Paris, Alejandro, había elegido a Afrodita como la más bella. Entonces, obviamente, la bronca de Hera y Atenea por no ser elegida la más bella refleja el odio hacia Troya, ¿no? Porque, bueno, Paris es el príncipe de Troya. Por eso es que Hera y Atenea se van del bando de los aqueos, mientras Afrodita se va al otro bando. Acá destacamos una cita que incluye un símil, que es una comparación, y una topografía, que es una especie de descripción vista desde arriba, ¿no? Como si fuese una especie de foto que se saca desde arriba, y en la cual Homero describe perfectamente lo que voy a decir a continuación. Dice: llenos de soberbia, sobre los puentes de la batalla se asentaron toda la noche, y muchas hogueras suyas ardían. Como en el firmamento, las estrellas alrededor de la clara luna aparecen relucientes cuando el ambiente se torna sereno, y se descubren todas las atalayas, las cúspides de los oteros y los valles, y el inmenso éter se desgarra del cielo. Todos los astros son visibles y el pastor se alegra en el alma. Tantas eran en medio de las naves y de las corrientes del Janto las fogatas de los troyanos que se veían encendidas ante Ilio. Acá está haciendo una especie de comparación con las hogueras que ardían y las estrellas. 1000 hogueras ardían en la llanura, y junto a cada resplandor del ardiente fuego 50 hombres se hallaban sentados, ¿no? Por eso decimos de una especie de topografía, ¿no? Una descripción vista desde arriba. Los caballos, cebándose de blanca cebada y escanda, esperaban de pie junto a los carros de Aurora, de Bellotron. No, y eso como para cerrar el canto 8. Canto 9, bueno, falta poco ya. Faltan 4, así que vamos a ir avanzando rápidamente. El canto 9 se llama Embajada a Aquiles. ¿Cuáles son los temas? Que los aqueos presienten la derrota y se desaniman, ¿no? Por la ausencia de Aquiles. Diomedes, ante los intentos de huida de Agamenón, digamos que no se quería quedar, pues el destino era que, dicho mejor, Diomedes, ante los intentos de huida de Agamenón, le dice que se quede a luchar porque el destino era que Troya caiga. Néstor le aconseja a Agamenón que haga las paces con Aquiles, última esperanza para remontar la pelea, que venía en decaída para los aqueos. El rey se dispone a darle muchos regalos, muchos tesoros, entre ellos devolverle a Briseida, que era el motivo de la cólera de Aquiles. Entonces llegan a la nave de Aquiles, entre ellos Odiseo, lo encuentran tocando la lira y cantando, y le narra las calamidades sufridas en la batalla. Odiseo, líder en el arte de la palabra, le dice que necesitan a su mejor guerrero, ¿no? Aquiles rechaza la propuesta, pese a quien se lo estaba encomendando era Odiseo, ¿no? Que tenía obviamente las mejores palabras y era el rey de la retórica, por decirlo de alguna manera. Aquiles rechaza la propuesta, está dispuesto a volver a Aftía, que es su reino, y aconseja a los demás que hagan lo mismo, ya que las murallas de Troya están protegidas por Zeus, ¿no? Zeus había decidido inclinarse para ese bando. Aquiles solamente volverá a la batalla, dice, si Héctor llega a su tienda, ¿no? Y bueno, acá resaltamos de nuevo el aspecto individual. Los mensajeros vuelven donde está Agamenón, le comentan las noticias y esta lo desaniman, ¿no? Cae la noche y los guerreros se van a dormir. El análisis de este canto es que se ve una muestra de debilidad del rey Agamenón. ¿Por qué? Porque el líder se dirige llorando, se dirige a sus tropas, dice, llorando,
como fuente profunda que desde altísimo peñasco deja caer sus aguas sombrías. Agamenón, además de debilidad, siente también algo de responsabilidad por las vidas que se están perdiendo, una carga inconmensurable para él. O sea, se están perdiendo muchas vidas por culpa de eso. Agamenón, pese a esto, no demuestra intenciones de disculpa, no se quiere disculpar. Las ofrendas que le dispone dar solamente muestran una posición de gloria y riqueza. El rechazo de Aquiles refleja su gran odio, su gran enojo con Agamenón. Y bueno, que prefiere vivir una vida larga sin Cleos antes de volver al campo de batalla, en este caso. Sigue pensando en sí mismo y no puede abandonar su soberbia. Bueno, esto para tener en cuenta, ¿no? del canto 9. Ahora vamos al canto 10. Ya quedan 3. No los quiero hacer tan largo, pero bueno. La promesa era hacer análisis del canto 1 al 12. Dolonia se llama el canto 10. Los temas, ¿cuáles son? O el resumen. Agamenón planea junto con Néstor, o sea, el rey junto con el sabio, necesitan algún plan para volver a equilibrar la batalla, ya que era muy desfavorable para ellos y favorable para los troyanos. Así que, ¿qué es lo que hacen? Deciden enviar espías para ver si las tropas troyanas estaban acampando o iban a regresar a los muros de Troya. Entonces Diomedes, que era hasta ahora uno de los mejores en la batalla, se ofrece y necesita un compañero. Entonces lo elige a Odiseo, a Ulises. Entonces, ¿qué pasa? Acá se complementan la fuerza de Diomedes y la inteligencia de Ulises, ¿no? Y si van a marchar a una misión de estas características, qué mejor que poner al más fuerte con el más inteligente. Entonces, marchan al campo a ver qué estaba sucediendo, a sacar información. Y en el camino se encuentra a Dolón, por eso el canto se llama Dolonia. Se lo encuentran, le sacan información, se las da, pero los termina matando, ¿no? Y cuando ya escucharon lo que querían saber, lo terminan matando. Luego se adentran al campamento, eliminan un batallón completo y vuelven victoriosos a las cóncavas naves con caballos y demás útiles. Esto es lo que sucede a líneas generales, ¿no? En grandes rasgos en este canto, que sucede de noche encima. El análisis es que cae la noche, las filas aqueas descansan salvo Agamenón, que observa los incendios de Troya. Por lo tanto acude a Néstor, acude a la Sofía de Néstor para pedirle su consejo. Digamos que Aquiles no quiere disponer su cólera y esto obliga a los jefes aqueos a tener otro tipo de ventaja, o sea, a obtener otro tipo de ventaja. Entonces es así como Odiseo y Diomedes van a recabar información. Así los guerreros interceptan y destruyen a Dolón, que siempre responde, dice: de todo voy a informarte con exactitud, les dice Dolón. Con poco esfuerzo quedan incertidumbre y miedo en las filas enemigas, al tiempo que elevan la moral de sus propias fuerzas. Al nivel narrativo, este canto representa un alivio luego de la decepción y el suspenso de la fallida negociación con Aquiles, que sucede en el canto anterior. Y la incursión nocturna es una victoria bienvenida y emocionante para los aqueos, ¿no? Porque en este caso Diomedes y Ulises se adentran en la oscura noche, recaban información de Dolón, matan a ejércitos completos, no ejércitos, o sea, grupos de soldados, grandes grupos de soldados. Es como que era tanta la ventaja por parte de los troyanos que este episodio es como un alivio para el lector, ¿no? Es como decir, esto no ha llegado a su fin, esto continúa, puede tener una continuación. Entonces es como una pequeña victoria que se le da a los aqueos, como para ir compensando, ¿no? ¿Se entiende? Además, la aventura de Odiseo y Diomedes también puede interpretarse de forma oscura e inquietante. Si bien la excursión no es más sangrienta que la batalla diurna, o sea, la batalla normal, la que se pelea de día, en términos de números de muertos, la sangre fría necesaria para lograr este triunfo es también escalofriante, ¿no? Es
un suceso que pasa y donde, bueno, se producen asesinatos. En ese sentido, la guerra de Troya exhibe hasta qué punto el ser humano alcanzó nuevos niveles de brutalidad, ¿no? Porque, bueno, muchos de estos son muertos cuando están dormidos. Las comparaciones que hace Homero subrayan la animalidad de Odiseo y Diomedes, que persiguen a Dolón, cito, como dos perros de agudos dientes adiestrados para cazar. Acosan en una nueva selva a un cervato o una liebre que huye chillando delante de ellos. Esta persecución muestra la pérdida de humanidad presente en los guerreros que buscan a Dolón de manera feroz, ¿no? Por eso lo describe de esta manera. Si bien el troyano pide ser perdonado y le ofrece pagar un inmenso rescate, Diomedes lo asesina brutalmente. Digamos que no hay piedad. Por más que le haya dado la información que quería, no hay piedad. Y bueno, esto en la Eneida va a haber una evolución importante del héroe con respecto a la piedad. Ya lo vamos a ver. La mención a las riquezas muestra que los troyanos están acostumbrados a una forma de guerra más suave, ¿no? Como pueblo rico y civilizado, creen que el dinero puede resolver los problemas incluso en tiempos de guerra. Son los saqueos lo que acaban en estas sutilezas, llevando la guerra a un nuevo nivel de ferocidad. Agamenón hace referencia a Héctor, cito, jamás hasta ahora había visto ni oído decir que un solo hombre hubiera maquinado en un único día tantos horrores como Héctor, caro a Zeus, ha hecho a los hijos de los aqueos. O sea, el daño que le has hecho a los aqueos. Y eso que no era ni el hijo de un dios ni una diosa. La palabra del rey de reyes, las palabras de Agamenón son importantes porque apuntan a construir la enorme figura de Héctor, ¿no? Que es su enemigo, pero eso no significa que no describa su valor. Pero sobre todo destaca la humanidad de Héctor, ¿no? Porque a diferencia de Aquiles, es hijo de una diosa, ¿no? En este caso, Héctor es puramente humano. Y Aquiles, bueno, destaca como un inmortal salvo por su debilidad, que es su talón. Y ahí viene el término talón de Aquiles. Es muy diferente salir a la batalla sabiendo que se puede esquivar la muerte que enfrentarse al enemigo con la incertidumbre de la supervivencia. Por eso Héctor es un héroe cabal. A lo largo del poema, Homero va a ir aumentando sus cualidades progresivamente para que, bueno, cuando llegue al enfrentamiento con Aquiles, finalmente estén equilibrados, ¿no? Cuando se enfrenten estén equilibrados. Por eso es que Homero va elevando la figura de Héctor. Vamos al canto 11 y anteúltimo. El canto 11 es la gesta de Agamenón. Discordia, la diosa que había enviado la manzana dorada, cuando habíamos contado el mito de la manzana, anima a los aqueos a regresar a la batalla con Agamenón a la cabeza. Los troyanos también se disponen a batallar. Agamenón mata a muchos hombres, incluidos algunos hijos de Príamo, y comienzan los aqueos a romper las líneas troyanas hasta llegar a sus puertas. Es como que se empieza a dar vuelta un poco la cosa. Se empieza a equilibrar un poco más. Luego Agamenón es herido, debe volver a las naves y los troyanos retoman posición con Héctor al mando, ¿no? Parece que acá, por más que se haya dado vuelta por un tiempo, parece que la voluntad de Zeus es estrictamente darle la victoria a los troyanos. Patroclo, que es un personaje muy importante, que es una especie de primo, amigo de Aquiles, visita a Néstor para informarse sobre qué líderes aqueos han sido heridos en la batalla, entre los que se encuentran Macaón, que es médico y sanador de hombres, Agamenón, Diomedes, Ulises, entre otros. Entonces, bueno, los grandes guerreros de los aqueos estaban heridos. Esto significaría, digamos, ya que Diomedes esté fuera, o sea, digamos, prácticamente la victoria se iba a encaminar a los troyanos. Entonces Néstor, acudiendo como anciano a su sofía, a su sabiduría, tiene una idea fenomenal que va a hacer que se dé vuelta todo en este poema. Va a ser un cambio de 180 grados, ¿no? Lo que va a pasar.
porque le propone a Patroclo, que es el compañero de Aquiles, aparte es parecido físicamente. O sea, Néstor le propone a Patroclo que le pida prestadas las armaduras a Aquiles y se presente en el campo de batalla. Entonces, ¿qué sucede? De este modo los troyanos lo van a confundir con Aquiles y van a retroceder. Así quizás logrando establecer una especie de tregua, ¿no? Entonces, qué mejor idea que mandarlo a Patroclo al campo de batalla para que... es muy buena la idea de Néstor. Está muy bien pensado. Para que lo confundan con Aquiles y bueno, acá se mueren de miedo, ¿no? Y empiezan a retroceder porque era como la única alternativa que quedaba esta. Porque bueno, Aquiles no quería de poner su cólera, seguía enojado, no quería volver. Él había dicho que la única forma en que volvería a la batalla era si Héctor, que era el mejor de los troyanos, se presentaba ante su nave y bueno, ahí tendría una batalla individual. Entonces el análisis de acá, de este canto, podemos decir que el dominio y la voluntad de Zeus hacen que la ausencia de Aquiles sea aún más notable. Homero vuelca todo a favor de los troyanos porque quizás nos tenga algo preparado, ¿no? En su regreso a las naves, Patroclo se encuentra con Eurípilo herido, a quien ayuda. Entonces, ¿qué vemos acá? Que a diferencia de su compañero Aquiles, demuestra un poco de sentimiento, compasión y es consciente de que la cólera no lo va a llevar a ninguna parte, ¿no? Al decirle a Eurípido, le dice: ¿cómo acabará esto? ¿Qué haremos, héroe Eurípilo? La figura de un compañero del héroe es recurrente en los poemas épicos. O sea, la figura del compañero del héroe es recurrente, ¿no? La figura, en este caso, de Patroclo es como que compensa la hibris, la desmesura de Aquiles. Y bueno, volviendo al concepto de leer la Ilíada como un texto pedagógico, Homero designa la figura del héroe también desde lo que no se debe ser, como en estas palabras de Diomedes a Paris luego de herir con sus flechas: arquero, ultrajador, vanidoso por tus rizos, mirón de doncellas, si te midieras conmigo cara a cara con las armas, no te socorrerán entonces ni el arco ni las tupidas saetas. Por un simple rasguño en la planta del pie te jactas sin motivo. No me preocupa, como si me acertara mujer o niño irresponsable, pues baldío es el dardo de un hombre inútil y sin coraje. Distinto es del que yo disparo, con que roce un poco, mi dardo se torna cerado y deja exánime a quien alcanza. Las mejillas de su mujer pronto quedan desgarradas de arañazos, y huérfanos sus hijos. Él enrojece la tierra con su sangre y se pudre, y alrededor hay más aves de presas que mujeres. Esto como para cerrar el canto 11. Y bueno, finalmente llegamos, después de este gran recorrido que ya lleva 1 hora y cuarto más o menos, llegamos al final de esta primera parte, el canto 12, que ya es el último, lo vamos a hacer bien breve para no aburrirlos más, digamos. Bueno, porque es un análisis, si bien breve, es exhaustivo por la cantidad que hay que analizar, cantidad de texto que hay que analizar. Este canto se denomina combate en las murallas. Combate en la muralla, que en este caso las murallas aqueas. El resumen es que Polidamante, compañero de Héctor, propone dejar los caballos a orillas de la fosa donde los aqueos tienen construidas sus fortificaciones y atacar a pie. Algunos aqueos logran detener el avance durante un tiempo, pero bueno, luego los troyanos rompen las fortificaciones e intentan llegar a las naves aqueas ya para poner fin a la guerra, ¿no? Estamos ante un momento histórico para esta batalla que ya casi está llegando a su fin, pero bueno, algo va a suceder. Homero nos tiene algo preparado, como siempre. Bueno, hago un análisis muy breve y ya vamos cortando. ¿Qué sucede? A pesar de la aparición de un ave agorera que indica un mal presagio, ojo acá, Héctor, inundado por su valor y por el apoyo de Zeus, hace caso omiso y decide continuar con el avance, ¿no? Ojo con este ave agorera que indica un mal presagio, ¿no? Tomémoslo en serio.
Si bien también Homero hace referencia a que la caída, en algunos casos hace referencia a que la caída de Troya es inminente, Héctor cree que sus acciones pueden torcer el destino fijado por los dioses. Y bueno, Héctor cree que sus acciones pueden torcer el destino. Me está diciendo que un humano puede torcer el destino cuando ni siquiera los dioses, por más que esté fijado, o sea, ni siquiera los mismos dioses se atreven a contradecir el destino. Entonces, bueno, está a punto de... O sea, los troyanos están a punto de atacar las naves, ya poniendo fin a la guerra, pero bueno, un ave indica un mal presagio y Homero nos dice que la caída de Troya es inminente. Así que bueno, los voy a dejar con esto, ¿no? Para que piensen esto. Y bueno, lo dejo en la mejor parte, ¿no? Porque ahora se va a dar todo vuelta. No los quiero spoilear mucho, pero Héctor está a punto de ganar la batalla, pero bueno, algo va a suceder, algo tiene que ver también Patroclo, con pedirle las armas prestadas, presentarse en la batalla como si fuera Aquiles. Ahí es donde va a empezar a darse vuelta la cuestión, pero bueno, los dejo acá. Si les sirve esto para leer e interpretar mejor la Ilíada, es lo que es, digamos, la finalidad de este audio video. Darles los recursos y la herramienta para entenderlo mejor, porque por ahí, o sea, al estar escrito también en verso, es más complicado de analizar, ¿no? Que si fuese en prosa. Así que bueno, espero que el próximo análisis no tarde tanto en llegar. Los dejo por acá y bueno, les mando un abrazo y espero que les haya gustado este análisis. Y a leer.